Bueno, vamos a conversar ahora de esta nueva realidad en esta pauta B que cambia de equipo. Me toca a mí estar ahora aquí en el estudio de Cuerpo Presente. Mi compañera Mirna Schindler está online. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Cómo estás, Mauricio? Ya nos tocaba ver un cambio. Nos saludamos hace 2 horas, pero bueno, de nuevo, vale. Para quienes se incorporan a nuestra sintonía, se dice. Pero por supuesto. Oye, y estamos aquí en el estudio con Gerson del Río. ¿Qué tal, Gerson? Hola, buen día. Oye, se escucha más lejos que yo. Sí, que estaba con la mascarilla. Muy bien. Y también con Claudia Álamo ahí en línea. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Yo me preguntaba cómo vamos a analizar la nueva realidad, porque de pronto se vuelve incierta, tiene cambios, otro escenario, hay muchas preguntas abiertas, con final desconocido, con pronóstico reservado. Me refiero obviamente a la aprobación ayer de la idea de legislar en la Cámara de Diputados de la reforma que permitiría el retiro parcial de fondos de pensiones. ¿Puedo partir con un tema que evidentemente también está en la pauta, distinto, que no tiene que ver con la AFP, que evidentemente lo tenemos esperaba que que alguien dijera que partiera con... Ah, ya, pero ¿que no está en la pauta? No, ¿Cómo? o sea, me refiero que el tema de la AFP evidentemente está en la pauta, ineludible, pero hay otros temas que son bastante interesantes a propósito de el plan de desconfinamiento, entre comillas, porque en realidad no había confinamiento en algunas zonas donde se anunciaron estas medidas, que van a servir evidentemente también como experiencia piloto. Claro. Pero yo te quería preguntar a ti, Mauricio Hoffman, porque eso va a medir evidentemente cómo evoluciona el comportamiento ciudadano y las medidas sanitarias, cómo evoluciona el virus. Pero tú que estuviste ¿En cuarentenado? En cuarentenado de verdad. 4 meses estuviste en tu casa, ¿no? Sí. 4 meses. Mira cómo pasa el tiempo. Casi, porque partimos el 18 de marzo, si no me equivoco. Con esta O sea, medida. eso es lo que me toca, más o menos. Me estoy adelantando. Exactamente. Entonces yo te quería preguntar, Mauricio, tu experiencia. Para ¿Y qué saber se qué siente viene. salir? Bueno, Claro. ¿qué se siente? Claro, es fantástico. No se imaginan lo que se siente. No, pero por favor, es que me interesa saber. Es que lo que de pasa qué- es que en muchos lados se adoptaron mecanismos de mayor, de transiciones más frecuentes. Nosotros acá trabajamos así porque arrancamos bien y no hubo mayor problema. Y fue una forma de mantener un cierto orden por las actividades también de cada uno acá y en otros lados. Así que bueno, me tocó, pero yo creo que es mucho tiempo. Yo creo que es... Pero no saliste, Mauricio, no saliste solo un poco la más vez- temeroso, más No, temeroso, así como viste, como se me ocurre, yo creo que voy a hacer ahora así. dices tú. Sí, como que uno sale de una cueva como mirando un poco asustado, y a mí el otro día me costó como manejar, estaba súper torpe, sí, como torpe, llevo 4 meses, sí, en serio. Oye, Hay es que un estoy cambio, preocupada. o sea, ¿tú crees que vas a salir así tal cual, pues. como siempre? No, Es que eso quiero pensar. no. No es igual, creo. pero bueno, No. uno sale entre medio al supermercado más cercano Claro. 2 veces a la semana, pero fuera Pero de eso nada. ¿no te demoráis 3 horas en la compra, que tu mente va más lento? ¿Será? Vamos a ver, Sí, bueno. vamos a ver, me está partiendo Mauricio. Hoy, Sí, pues. en esta nueva modalidad, oye, no puedo evitarlo, estamos escuchando ahí de fondo a Charly García y el principio de esta canción, si lo ponemos de nuevo, ese sampler, cuando estaban partiendo los samplers, estaba grabando Charly García en Nueva York, se compró esta maquinita para grabar su disco Clicks moderno, James Brown. Es lo que se escucha ahí en ese grito mira. reiterativo. Paso el dato más. Nada menos. Listo. Disculpen el paréntesis. Ya, no se pudo aguantar Gerson del Río. Ya pues, ¿cómo ven ustedes? Nosotros con Mirna ya partimos tirando algunas líneas de análisis temprano en el ADN hoy, a las 7 de la mañana, podemos refrescar algunas de esas ideas, pero avanzar más allá también con ustedes, Gerson, Claudia, respecto de lo que se vio, porque yo creo que todos compartimos que el 8 de julio, ayer, puede quedar inscrito como una fecha histórica, si es que esto avanza y se recuerda después siempre que ese 8 de julio fue cuando se dio el primer paso legislativo para aprobar una reforma como esta. Sobre todo pensando en que la más maximalista de las opciones, esto no está destinado a establecer un ingreso de emergencia con cargo a los propios fondos de pensiones para enfrentar la crisis, sino a desmantelar un sistema de previsión y reemplazarlo por otro. ¿Comparten? Claudia. A ver, eso es un poco lo que plantea un sector de la derecha después de escuchar discursos del día de ayer en el Congreso de bancadas como de Frente Amplio y de la centroizquierda. Y esa es una conversación pendiente, si finalmente aquí lo que sucede, y lo decía la CUT ayer, se está corriendo el cerco de finalmente las AFP. Esa es una lectura, porque esto tiene muchas lecturas, esto es un verdadero caleidoscopio lo que pasó ayer, esto es una granada política de máxima gravitación. Entonces, una lectura es eso, cuánto se está corriendo
el cerco respecto del modelo AFP. Esta mañana muchos de ustedes van a haber recibido en sus mails las cartas de su AFP justamente explicando lo que sucedió anoche. ¿Ya está ocurriendo eso? Sí, la Ya estamos está recibiendo. ocurriendo. Ese es un dato A para las que ustedes 5 de la sepan. mañana yo encendí mi celular y ahí estaba ya mi carta de mi AFP. Claro, Querido, eso quiere querido decir- Mauricio. Hoy la estoy viendo, Mauricio, tienes toda la razón. Entonces, esto quiere decir que había una posición muy de alerta de parte del mundo de la AFP y la reacción que ha habido, porque acá evidentemente se instala ya no un temor, sino que un camino totalmente inusual y que estaba lejos de ser visto como un escenario posible. Lo otro, yo creo que la frase que ocupó el ministro Gonzalo Blumel, se ha dicho en off, en su reunión tensa con los parlamentarios de Chile Vamos, la frase es que aquí podría haber un quiebre con consecuencias insospechadas en la gobernabilidad de la coalición. Y yo creo que esa es la palabra de fondo a un gobierno que le queda 1 año y medio para poder llegar a la orilla. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad? ¿De qué manera el gobierno, en un escenario tan complejo que es un escenario de pandemia y un escenario a puertas de una discusión constitucional, logra generar unidad en su sector? Y por otra parte, dar la posibilidad de hacer un camino de gobernabilidad de aquí al fin de su mandato. Y lo último que quiero decir es que, ojo, acá el problema enorme lo tiene el gobierno también con su coalición. Tienes una UDI que esta semana nos notificó que el ministro del Interior no tiene liderazgo, que está desafectada. Tenemos una renovación nacional que dio los votos para aprobar y abrir esta compuerta de la mano de un discurso de su propio presidente, es decir, una renovación nacional quebrada. Y tienes a Evópolis, que tiene a su ministro central, el jefe político, debilitado, que no fue capaz de tener la manija del sartén de una operación política tan relevante. Entonces tienes a un gobierno con poco pie de apoyo y con una coalición así de desmembrada. Entonces el escenario es súper complejo. Gerson. Mira, yo quedé aterrado con lo de TikTok, pero ya vamos a hablar más adelante de eso, que te están robando datos. Pero evidentemente coincido con muchas cosas de las que plantea Claudia. Pero no con todas. Pero no con todas, evidentemente. A ver, ¿con cuál tengo no? profundas diferencias. No, yo creo que en la manera de plantearla, evidentemente para que se comprenda bien lo que está pasando, porque esto tiene un titular grande, que es aprobado el retiro del 10% de la AFP en este trámite. Pero como tú dices, esto es una expresión máxima de otro fenómeno, que es el político. Entonces tenemos, por un lado, la discusión en particular respecto de este punto específicamente, lo que podría significar a futuro respecto también del sistema de las AFP. Segundo punto, un tema mucho más de fondo, correr el cerco, echar abajo el sistema, quebrarlo, en fin, reemplazarlo. Otros dicen por el otro lado, no, esto es debilitarlo, ¿qué va a pasar después con las personas que saquen su pensión? Alguien lo va a tener que pagar y eso se va a pagar con impuestos, lo decía acá Juan Sutil más temprano en ADN Hoy. Y la tercera dimensión, que es la más inmediata, creo yo, es el terremoto político que esta discusión ayer desencadenó en el gobierno. O sea, efectivamente no tuvo la capacidad de mantener en el redil a los descarriados o a los anunciados descarriados de la UDI y de Renovación Nacional en esta votación. Entonces, es fuerte, porque Todavía no veo la tenía un diferencia, precedente. Todavía no veo la diferencia de dónde discrepar. No, sí, yo lo decía nada más que la forma de plantearlo, digamos. Para generar cierta tensión en la audiencia. Sí, ya también. veo, sí. Me voy a reservar algunos argumentos para la segunda parte. No. Mirna Schindler. Claro, mira, es que yo ayer me tomaba la cabeza para tratar de ver cómo abordar esta discusión y la única explicación, o sea, ¿A una mano finalmente- o a dos manos para ver la con las gravedad? dos manos, no, con las dos. Mira, O sea, de partida... o sea, estamos ante algo grave. No, es que de partida ayer entrar a Twitter era tremendo. O sea, lo menos que escuchaba eran palabras tipo traidor respecto de lo que, por ejemplo, había sido la postura y la votación de Pepe Out. Pero más allá de aquello, porque evidentemente que este es un tema que polariza, este es un tema que está en la base, no olvidemos lo que también ayer recordaba Andrea Moleto, es decir, las pensiones era, antes de la pandemia, el tema más importante para los chilenos y chilenas en todas las encuestas durante todo el tiempo que duró el estallido social, ¿verdad? Entonces, lo primero, esa primera capa es entender que aquí estamos en dos, a ver, son dos análisis. Uno es aquello que los economistas o algunos economistas han señalado respecto de la tardanza con la que el gobierno ha ido en ayuda de las personas que se ven perjudicadas, dañadas, complicadas, vulneradas por la falta de ingresos,
porque todo ha sido así. O sea, el gobierno, en aras de cuidar la billetera, algunos sostienen, por ejemplo, que cuidándola demasiado, es decir, casi que en un extremo que no se justifica desde el punto de vista de la plata que hay y de la responsabilidad. Estoy hablando de gente seria con la que me ha tocado conversar, no de cualquiera que dice gastemos todo, total no importa, mañana nos arreglamos. No, estoy hablando de gente seria que dice que el gobierno ha sido extremadamente, mira, lo voy a poner con estas palabras, avaro. O sea, aquí ha faltado meterse la mano al bolsillo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la explicación que dan algunos es que si el gobierno no hubiese reaccionado cada vez que le piden plata, no hubiese tenido que reaccionar a partir de la presión que se le genera en su propio sector, sino que hubiese este IFE 2.0 que supone estos 100.000, bla, bla, bla. Lo decía Mario Desbordes, o sea, si este IFE hubiese sido propuesto 2 meses atrás, a lo mejor tendríamos otro escenario en pandemia y no tendríamos, no sé, 300.000 contagiados por de pronto. Ese es el primer análisis. Pero el segundo, y ahí sí yo coincido con Mauricio, o sea, yo creo que basta leer, basta ver los distintos, presiones que se produjeron ayer en el Congreso y mucho antes, para entender que para muchos sectores este es el primer paso para derrotar al modelo actual de pensiones en Chile. Y este es un arañazo que puede ser visto como la pérdida de virginidad del modelo o que se abrió un hueco, pero algo se abrió, es como un portal. Y tal como decías tú, Mauricio, los portales son inciertos porque tú no sabes para dónde vaya a llegar. Pero algunos dirán, este es un paso para allá, otros dirán, este es un paso hacia el desastre. Muy bien, Claro. Mirla. Mirla, como me decía. Sí, pues yo pensé que había sido una vez del lapsus, pero fue durante toda la ¿Quién- entrevista. quién te El dijo? Juan Sutil, del presidente de la presidente de la CPC. ¿Cómo es posible? Mirla, Mirla, ¿Cómo es sí. posible? Igual me cambió el nombre. Yo creo que es lindo. ¿Qué se siente, Mirna? Porque a mí me lo cambian a cada rato. No fue nada de Es como sutil. dulce. No fue nada Es como sutil. dulce. Ya, sí. Oye, pero el Mercurio... sí, perdón. Perdona, es que la editorial del Mercurio hoy día creo que es muy importante leerla para entender también lo que está sucediendo en aquellos sectores de la centro derecha que no son parte de los partidos, pero que están mirando esto con una altísima preocupación, por lo que dices tú, Mauricio y Mirna, por esta amenaza de que se corra el cerco, ¿no? De que se avance Claro, finalmente al modelo. y dice, ¿Sí? Perdón. Dale, Y ¿qué dice dice? el Mercurio, yo creo que una frase muy fuerte dice: el paso dado ayer supone una nueva claudicación de la centro-derecha en la defensa de las ideas que la llevaron al gobierno. Es decir, acá hay una mirada muy categórica respecto de cómo el gobierno no se está haciendo cargo de las banderas de la derecha, que fue la gran crítica que tuvo Sebastián Piñera en su primer gobierno. Recordemos que muchos intelectuales dijeron que en primer gobierno el problema de Piñera fue que no fue un gobierno de verdad de derecha. Y yo creo que aquí quizás puede ser una conversación muy de análisis político, pero acá hay una pista que nos hace entender cuáles son las múltiples peleas que se están dando sobre esto, y una tiene que ver esto con qué pasó Oye, con esa la frase derecha. editorial, Claudia, repítela, Ajá. porfa. El paso dado ayer, La de la claudicación. Sí. el paso dado ayer supone una nueva claudicación de la centro derecha en la defensa de las ideas que la llevaron al gobierno. Lacónica Esa- y lapidaria. ¿Ah? Con Bueno, todas yo- Es sus letras. brutal. Claro, yo creo y el título de la editorial es Lamentable debate previsional, y en el primer párrafo le pega al gobierno de una manera brutal. Bueno, hay una línea de análisis político que ustedes ya han dibujado acá, que yo creo que nos habla de una cantidad de incertidumbres que viene por delante. ¿Cuál es el futuro del gobierno? Que yo creo que es un gobierno que está en una cuenta regresiva, que ya partió antes. Para mí no es novedad que en este minuto haya una derrota. El gobierno está derrotado desde hace 8 meses o más. Y está simplemente jugando ahora unos descuentos, administrando una adversidad absoluta. Esto es el pato cojo llevado a su máxima expresión. ¿Y qué va a pasar además con la coalición Chile Vamos? Ya hemos visto el estallido por los aires de coaliciones en el pasado reciente. La nueva mayoría estalló por los aires al final del gobierno de la presidenta Bachelet II. Pero esa es una línea. La otra línea es la de las incertidumbres económicas, financieras, de mercados, de futuro, que yo creo que también está abierta. Y puede que no pase mucho, ojalá, por el bien de todos, digamos, pero puede que pasen hartas cosas graves. Hay algunas visiones muy catastróficas que están dando vueltas, que creo que es delicado suscribir, porque uno las retroalimenta. En la economía funcionan mucho las profecías autocumplidas, entonces hay que irse con mucho cuidado, tener cautela también con las sobrereacciones que se pueden producir en los mercados, pero que las va a ver, las va a ver. ¿Por qué? Porque aquí hay algunas contradicciones, y aquí yo prefiero irme al análisis más bien de consecuencias de lo que puede pasar y de los conceptos que están en juego.
El primero, yo diría que es la contradicción vital que se ve en los argumentos, porque lo que ayer se plasma es una suerte de elogio, de oda a la propiedad privada finalmente. Ese fue el argumento estratégico, además del movimiento No Más AFP, con los recursos judiciales ante las Cortes de Apelaciones para lograr los retiros en casos individuales, como el de la profesora Ojeda de Antofagasta y los demás que vinieron después. Entonces, de manera que legislativamente ahora, en esta etapa inicial, se plasma una exaltación de la solución individual al problema acuciante que tienen hoy las familias, el de la falta de plata. Es una sacralización del ráscate con tus uñas. Es decir, usted tiene problemas, no tiene con qué alimentar hoy a su familia, bueno, use su fondo de pensiones. Claro. Y cáguese las pensiones. O sea, Totalmente. es eso, para decirlo bien en chileno. Claro. Eso se resolverá después, hay un mecanismo que se está proponiendo, pero bueno, pero la alternativa más consecuente con la ideología de quienes impulsan esta reforma, que viene esto desde la izquierda o desde posturas más pro Estado, en fin, o más asistenciales, era que el Estado justamente fuera el que ayudara. Y aquí no es eso. Es usted use su plata individual. El que tiene poco, que use poquita. El que tiene harta, que pueda usar más. Mauricio, Segundo, ¿qué opinas tú? Perdona, es que para darle un poquito más de elementos a la conversación, mira, aquí ojo que no, me preocupé de leer todo lo que está, o sea, desde informes bancarios, digamos, de centros de estudios, o mejor dicho, de departamentos de estudios de bancos privados en Chile, o de fundaciones o corporaciones como la Fundación Sol, que está una fundación de izquierda, ¿verdad?, que dice que, entre otras cosas, porque hace un video que explica si es que efectivamente nos vamos a empobrecer por sacar este 10%. Entonces, una vez que hace el descreme completo, se refiere a personas, dice él, o sea, dice este video, que está en las redes sociales, qué sé yo, dice que está basado en personas que jubilan a la edad que tienen que jubilar, o sea, lo ponen como elemento para dejar claro el análisis que ellos hacen. Entonces, en función de cuánta plata tienen ahorrados, todos los que están cotizando hoy día en el sistema, de acuerdo a cada grupo etario, es decir, por edad, ellos dicen que las actuales pensiones son tan insuficientes que el retiro del 10% impacta entre 2.000 y 20.000 pesos a futuras pensiones de personas que actualmente tienen entre 25 y 60 años. ¿Qué te parece a ti? Sí. Claro, yo creo que es así, porque en eso tiene razón. Lo que pasa es que las pensiones, los ahorros miserables entregan pensiones miserables que dejan a quienes las tienen o las tendrían como candidatos indudables al pilar solidario. Claro, entonces ahí a esas personas que no van a llegar, por ejemplo, a una pensión mínima, claro, el retiro no afecta, porque igual les van a garantizar una pensión claro, mínima, entonces es posible, es factible ahí el retiro. Claro. Lo otro, a propósito de cotizante, el ministro de Hacienda decía que solamente el 3% de los cotizantes tiene un monto de 70 millones de pesos. Claro. Y, O sea, la mitad está por debajo del millón de los que podrían acogerse, ¿no? En fin, bueno, hay una serie de cálculos. Lo que pasa es que aquí es bien incierto porque no se sabe cuánta gente realmente va a retirar. Claro, pero lo que exacto. aquí yo temo es otra cosa, que es el efecto secundario colateral por la mezcolanza de focos objetivos que tuvo la discusión de ayer. Porque un foco objetivo es el inmediato, la urgencia y la ayuda de emergencia para gente que hoy y que necesita esta plata hoy o ayer la necesitaba. Yo no sé cuánto va a demorar este trámite, ahí hay todo un tema. Pero Es que otra falta el cosa Senado. es lo que... Pero otro tema, perdón, es el discurso que se incorporó ayer, que es el del desmantelamiento del sistema. Entonces, cuando se habla de cambiar el sistema de previsión y que este es el paso encaminado en ese objetivo, y esto fue un argumento que los impulsores de la reforma repitieron ayer todo el día, o sea, es explícito, esto no es algo que uno esté leyendo o interpretando. Esto No es está un explícito. subtexto. No es un subtexto, es un texto explícito. Bueno, esto puede llevar a muchos trabajadores a ver aquí una amenaza de expropiación futura de los fondos a la Argentina. Eso podría ser en su expresión más extrema, es lo que algunos podrían, así pasándose las películas más oscuras, temer. Y otros que vean al menos una salida de ese tipo en alguna medida, no en medida total, una expropiación de parte, en fin. Hay gente que está haciendo circular la idea de que aquí son los políticos que se quieren robar nuestras plata, como se las robaron porque en Argentina se las robaron las plata y desaparecieron el mes siguiente. Entonces, perdona Claudia, entonces, ¿a qué puede llevar esto? A que por ese motivo, gente que no es la que está en la emergencia y que necesite la plata hoy para alimentar a su familia, vea un riesgo que lo lleve a tratar también de deshacerse del máximo de fondos que pueda, aprovechando esta ventana, terminando, por ejemplo, con sus APB, y que también induzca a la AFP que le administra sus fondos a vender.
Y eso es una reacción a escala que no conocemos. Porque no es solo el universo que el ministro dice que, o tú, Mirna, como citabas, cuál es la platita que podría sacar, qué gente acogiéndose a la ley. No, como esto es para todos podrían acogerse a la ley. Y nosotros mismos que estamos conversando aquí también podríamos ver, Chupaya, a ver... ¿Cuántos, levanta la mano, cuántos revisaron ayer sus fondos? Claro. Las ¿Cuánto páginas puedo del sacar gobierno? yo? no quiero ni revisarlo. Fíjate, entonces puede haber Pero, una reacción en cadena que claro, lleve a algo mucho mayor y que tenga un impacto mucho mayor en los mercados, que haga desplomarse los precios de las acciones. Bueno, eso es lo que como decía el- Evelyn Matei ayer. Claro. Decía, esto puede incendiar el país, así como para allá. Ya, pero esta es la hora- Pero esta es la hora- él decía... Ella decía, ojo, que en el fondo son relativos los montos en relación a tu porcentaje, porque un porcentaje que pueda significar 10%, supongamos 100.000 pesos, por decir algo, es súper relativo, porque en el fondo cuando tú los vayas a retirar puede que esas acciones hayan caído y sean... Eso es, claro. Claro, porque 70.000 las pesos, ventas se tienen que 50.000 hacer en un pesos. plazo. Entonces, El una diputado- corrida, un retiro masivo va a hacer bajar los precios. El Son diputado consideraciones Walker que nos hay que decía, tener. bueno, que por eso se pusieron dos etapas, el 50% en 10 días y el otro 50% en los otros 30 días, me parece. Pero bueno, eso es prolongar la agonía por un mes entero en que van a estar los mercados sujetos a una presión vendedora, si es que se produce esa conducta y si es masiva, O sea, sí, claro. que puede ser muy dañina para el valor de los mismos fondos. Entonces lo que uno va a retirar ya no es lo que creía que iba a retirar. Ya, pero ahora es el momento de la política. Entonces, esta es la política que no se hizo cargo en su minuto de la molestia y de la irritación ciudadana por sus pensiones. Y no se hizo cargo. Y ojo, este es un tema. Sí. ¿Cortamos o no? Tenemos este que ir a es un tema pausa, se tenemos que ir a viene- pausa, ya. pero podemos agarrar Seguimos después. ese Hablemos de hilo- TikTok, ese que yo hilo, quedé aterrado. Oye, ¿a usted que le da Pero si con lo TikTok? hablamos el martes pasado de No, pero es TikTok, que ahora Gerson. no